Buenas noches, mi nombre es Bruno Creco y hoy les voy a hablar sobre lo que sería un sistema de adquisición de datos, abreviado como SAT, o en inglés DAQ, proveniente de Data Acquisition. The Data Acquisition, es decir, el sistema de adquisición de datos, es el proceso de medir la magnitud de un proceso, o mejor dicho, de un fenómeno físico o eléctrico, como sería, por ejemplo, el voltaje al ser medido con un voltímetro, la temperatura, la presión o los sonidos con una computadora, por ejemplo. Este, un sistema de adquisición de datos consiste de sensores generalmente, eh, un hardware de medición para un sistema de adquisición de datos y una computadora con un software programable. Bien, entonces, ¿qué sucede? Generalmente, comparado con los otros sistemas de medición, estos sistemas que están basados con una computadora, es decir, que tienen la ayuda de una computadora, em, explotan el poder del procesador, lo que hace que la productividad sea mucho más alta, lo que hace que se vea un display mucho más alto, este, y las capacidades de conexión para las computadoras de la industria estándar proveen una mucho más poderosa y flexible, incluso costo efectiva solución de medición. Entonces, generalmente esto funciona conectando un sensor a un dispositivo de adquisición de datos para que luego éste se comunique con la computadora, con su software programable y de esta forma se mantiene el control que se desee mediante el sistema de adquisición de datos. Eh, Podemos decir primeramente que esto se hace generalmente gracias a un sensor, como ya lo habíamos dicho. ¿Y qué es un sensor? Bueno, un sensor es, es una forma, un dispositivo que nos ayuda a medir un fenómeno físico, sea la temperatura de un cuarto, la intensidad de luz de alguna fuente o la fuerza aplicada a un objeto. Todo esto empieza con un sensor. Un sensor que también suelen ser llamados transductores, si no me equivoco, convierten un fenómeno físico en una señal eléctrica medible. Esta señal eléctrica medible es la que analiza un dispositivo de adquisición de datos que luego se conecta con la computadora y llega finalmente a un software programable mediante el cual el usuario se puede conectar para ver los resultados. Bien, entre los sensores comunes tenemos los RTD, los termosensores, que son los que nos ayudan a medir la temperatura. Tenemos los fotosensores, que son para la luz. Tenemos los micrófonos, que son para el sonido. Tenemos los transductores piezoeléctricos, que son para la fuerza y presión. Potenciómetros, que nos ayudan a medir la posición y el desplazamiento. Tenemos los acelerómetros, que son para medir la aceleración, o los pH electrode, o los electrodos de pH que nos ayudan a medir, bueno, el pH. Eh, y bueno, esto fue todo por ahora. Bueno, cabe destacar que obviamente los sistemas de medición empezó no siempre desde computadoras, desde mucho antes. Podríamos decir que la manera más primitiva de medir sería contando, incluso con los dedos, como hacían los primitivos. Ya es una forma de medir la cantidad de algo. Pero si queremos medir, por ejemplo, los pesos, nos eh, tendríamos que irnos hacia la báscula, que fue, digamos, el primer sistema de adquisición de datos, uno de los más básicos. Y bueno, este es Bruno Craco para la materia de teoría de control 2. Espero les haya gustado.